Es momento de activar el código de la Vian. Rivadavia AM630. Todo lo que pasa, todo el día. Queridos oyentes de Radio Rivadavia, bienvenidos a Código de la Vian. Hasta las 9 de la mañana los acompañamos como todos los domingos con mucha información. Hoy es un día especial por la cantidad de cosas realmente que tenemos que hablar, con información nueva, porque en este momento golpean a la Argentina dos crisis que casualmente tienen como protagonistas a los medicamentos, a las droguerías, a los laboratorios, a la medicina. Qué curioso, ¿no? Dos crisis, una vinculada por supuesto al fentanilo contaminado, a un laboratorio profundamente vinculado con el poder, con su dueño preso en este momento, detenido, y otra crisis vinculada a audios que aparecen en ese contexto relativos a supuestamente un negocio espurio entre personas del poder y una droguería. Les quiero contar por qué estas dos cosas están vinculadas. Y eso no es de ninguna manera un ensayo para justificar que el contenido del audio no sea real, porque podría serlo. Les digo que a esta altura la reacción dentro del gobierno y lo que dicen algunos que aparentemente conocieron este entramado, es que hay preocupación, porque podrían haber indicios muy fuertes de que efectivamente es real. Entonces, explicar los vínculos tiene que ver con entender cómo la salud de los argentinos se ha politizado a un nivel que se utiliza por la interna, y le diría que ni siquiera política, sino que un nivel más subterráneo que la política. Ahora nos vamos a meter en esto y en varios otros temas. Pero antes, Val, buen día. ¿Cómo va todo? Muy buen día. ¿Cómo va? Bien, muy bien. ¿Qué se cuenta? Mira, abro las noticias, titular, Camila. ¿Cómo estuvo ayer? ¿Estuviste con Mirta? Tengo un sueño porque la verdad estuvo espectacular la noche con Mirta ayer. No, muy lindo. Estuvo el doctor Cormillot. Estuvo Marix Zavalli, Karina Iavicoli, y Nazareno Casero. Muy lindo. Vos sabés que estaba en Composé con Mirta. Ambas estábamos con un traje de brillo. ¿Fue acordado eso? No, después hicimos algún chiste, pero igual eran tonos muy distintos y además el suyo era más lindo. Pero no, la verdad muy bueno. También me voy a referir en un ratito a algo que conté ayer porque me escribieron bastante porque conté algo que sucedió después de aquella entrevista con Ariel García Forfaro. ¿Se acuerdan que nos encontramos con el dueño del laboratorio? Yo los fui a buscar para obtener algunas respuestas y después de eso sucedieron algunas cosas extrañas, mensajes un poco perturbantes. ¿Qué te llegaron a vos?
Exacto, que él me envió y lo conté un poco por seguridad, porque hay muchas veces que suceden cosas que uno prefiere no contarlas, porque además la noticia no es uno, digamos, lo importante es el contenido y avanzar y avanzar y avanzar. Los riesgos son los propios del oficio, pero en este caso lo conté también porque increíblemente se conecta un poco con este vínculo entre por qué de repente los laboratorios aparecen en primera plana en las dos crisis que estamos atravesando. Las crisis me refiero a nivel político institucional y en el caso del fentanilo a nivel salud también, obviamente. Porque tiene que ver con esto, con el submundo, ¿no? Con los sótanos de la política y el poder. Después les voy a contar qué pasó, qué me envió en esos mensajes y qué pasó. Pero antes, contame cómo viene el tiempo, que parece realmente un día espectacular. Y el teléfono, por favor, Val. La temperatura actual de la ciudad de Buenos Aires es de 6 grados 5 décimas. La sensación térmica es de 5 grados. ¿Por qué? Sentía. No tiene para nada pinta de 5 grados el día. Tiene una pinta de que va a ser muy lindo. Hoy va a estar muy subir? lindo. Sí, la máxima para hoy es de 18 grados. Ah, bueno. Y para mañana lunes, 20. 20 grados. Bueno, Hermoso. estamos empezando a subir la Sí, escalerita. de a poco. ¿Así es o vamos a volver a tener No, frío en estos próximos días? durante toda la semana se va a mantener ahí 18, 19 grados. El viernes la máxima es de 22. Bueno, no, Lindo. claro, ya empezamos. Sí, claro. A ver, estamos entrando en septiembre, en definitiva. Me encanta. Un poquito, bueno, falta un mes todavía, pero ya estamos saliendo. La tenemos Lamentablemente, porque amo el invierno. Lo único que me gustaría es que nieve en esta ciudad. ahí. ¿Te gustaría? Me encantaría. Buenísimo Me parece sería. que estamos medio lejos. Ya sé, pero podríamos. Bueno, Val, ¿a dónde nos mandan mensajes? Nuestros oyentes siguen mucho este tipo de investigaciones y hoy opinen de lo que quieran porque fue una semana caliente, realmente, en donde además se mezclaron una cantidad de cosas. Era muy gracioso ver redes sociales, los chistes que se hacían diciendo, o sea, realmente nuestra semana son 20 años en Suiza, porque no tiene sentido. Es decir, tuvimos los incidentes en Independiente, el tema del fentanilo, lo metieron preso el del fentanilo, después de que supimos lo que efectivamente sabían dentro del laboratorio, después aparece lo de los audios, realmente un bombardeo de noticias hemos tenido en estos últimos 7 días, así que ¿a dónde pueden participar nuestros oyentes? Que siempre hacemos el consultorio periodístico. 11 50 26 86 30. Bueno, antes de meterme en Fotocarnet y contarles estos vínculos, extraños vínculos de inteligencia entre Andis y el caso del fentanilo, les quiero contar una cosa. Hay mucha preocupación en el gobierno en este momento porque hay mucho herido dando vueltas. Esto ya lo saben. El estilo del presidente, el estilo de muchos de los miembros del oficialismo ha dejado mucho herido. Y cuando uno se pelea a este nivel, tiene que hacerlo con sus papeles muy ordenados. Porque si no corre el riesgo de aquellos que se sienten enojados, aquellos que se sienten dolidos, aquellos que se sienten traicionados. Después, si los papeles no están en orden, muestren ese lío. Y esa es la preocupación de algunos en este momento. Que además no pueden todos dar fe de los otros. Fíjense lo que dijo Guillermo Francos esta semana, ¿no? Yo no pongo las manos en el fuego por nadie, dijo. Entonces, la preocupación en este momento es, y yo he hablado, les voy a confesar que he hablado con miembros y ex miembros de la Libertad Avanza, que uno dice, bueno, o hay un escuadrón efectivamente de dañados, o frente a esta situación hay gente dispuesta a hablar. Porque cada uno, estamos de acuerdo, cada uno va a tratar de llevar agua para su molino, pero que hayan políticos o expolíticos diciendo yo quiero contar las cosas que sucedieron, es preocupante. De vuelta, uno cuando se pelea con todo el mundo, perdón que lo ponga en este sentido, pero tiene que tener el traste muy limpio. Esperemos que sea así. Segundo punto. Esperemos que los audios de Españolo los haya grabado él mismo. ¿Por qué digo esto? Porque a los argentinos se les debe una explicación sobre si realmente sucedió o no lo que Españolo denuncia en esos audios, o lo que cuenta en esos audios, ¿sí?
merecemos saber la verdad. Y si eso fue cierto, que se haga justicia. Ahora bien, no sea cosa que la serpiente se empiece a comer la cola y que eventualmente, cuando esta causa avance, y ojalá avance con pruebas fuertes, ¿no? No sea cosa que después haya un planteo de nulidad, y escuchen lo que voy a decir, aplicando la doctrina lago escondido. ¿Qué fue lago escondido? Lago escondido fue una causa en la que se investigó un viaje hecho por jueces, fiscales, miembros de Clarín, concretamente, algunos funcionarios, al sur. Y eso principalmente, primero en realidad empezó a tramitar en Bariloche, luego lograron llevar esa causa a Comodoro Pi, al epicentro de la investigación de la corrupción en la Argentina. ¿Qué sucedió en Comodoro Pi? Dijeron, no, esos chats, la causa tuvo Ramos, esos chats fueron obtenidos de forma ilegal, lo cual en principio era cierto, pero chau, No se anulada puede toda la avanzar. causa, exactamente. ¿Y qué sucedió con el lago escondido? Absolutamente nada. Entonces no sea cosa, y esperemos que Españolo lo haya grabado él mismo, ¿sí? Porque si efectivamente ese audio se obtuvo de forma ilegal, para la obtención de justicia de los argentinos o la obtención de verdad de los argentinos es una mala noticia. Por la misma doctrina que han instaurado los propios jueces del poder. ¿Se entiende lo que quiero decir? La serpiente que se come la cola. La justicia ha avanzado como avanza cuando no hay filtro de poder. ¿Se entiende? Avanzó rápido. Uno con esto se da cuenta de la capacidad que tiene la justicia cuando quiere, que avanza a una velocidad impresionante, y en el buen sentido lo digo, no lo digo como una chicana diciendo como, ahora avanzan rápido. No, Sí, así como es como tiene hay que que avanzar. funcionar. Exactamente. Pero lo que queda de manifiesto es que en otras ocasiones es la política la que interfiere en la justicia. Eso es lo que queda de manifiesto. Y de vuelta, esperemos que esos audios los haya grabado el propio Españolo. Ustedes me preguntan, ¿es probable que eso haya sucedido? ¿Que Españolo, el funcionario, se haya grabado a sí mismo? Yo les digo que puede ser. Porque como en algún momento dije en este programa, no es el único que tiene audios. ¿Se entiende? Entonces, por algún motivo, algunos miembros del oficialismo creían que para su propia salvaguarda necesitaban grabar o registrar o mantener un backup de ciertas conversaciones o cosas que decían. A esta hora se ensayan muchas teorías, pero lo cierto es que a lo que hay que estar atentos es que una vez que parece que una causa avanza sin interrupción, sin necesidad de trámite político, no se la termine comiendo lo que la gente del poder hizo en otras ocasiones para protegerse a sí misma. ¿Se entiende? Ya volvemos y arranco con Fotocarnet. Es una buena pregunta porque nos lleva justamente a lo que mencionaba sobre el tema de los escondidos, etcétera, que es cómo se obtuvo o si es real el audio. Si es real el audio, a esta altura, por un lado la justicia entiende que sí, porque por eso avanza, es un primer indicio. El gobierno entiende que sí, entre la falta de reacción y la falta de negarlo. Y los análisis que han hecho algunos especialistas, por ejemplo, creo que chequeado con Black Box, algo por el estilo, hicieron un chequeo y verificaron, en principio, que esto no es un audio elaborado con inteligencia artificial. Sí, la crítica por este momento es que el audio tiene como recortes, eso puede obedecer a que alguien recortó partes de la conversación, pero volvemos a lo mismo, que es que el contenido es así, digamos. No es que hay una... no tenemos un crudo, a eso voy, pero las partes del audio que hemos escuchado, no hay... Es un poco al revés, no hay ningún indicio que no sean reales, pero la palabra final la va a tener la justicia y eso todavía no sucedió. Lo que avanzó es sin la confirmación de que por un lado el audio sea real y que por otro lado haya sido obtenido de forma legal, digamos. Pero, un paréntesis, hay muchas de las cosas que voy a contarles hoy y ahora en un segundo, que de ninguna manera tienen que ver con nuestros colegas, ¿sí? Hay veces que los procesos políticos se entrecruzan con los medios, por supuesto, y esto no tiene nada que ver con los periodistas que lo dieron a conocer, con Mauro Federico, no me quiero olvidar el nombre de su compañera, pero aquellos que lo revelaron hicieron un gran laburo. Lo que sucede es que a veces, justamente lo que dice el propio gobierno, estos audios estaban hace rato.
y salen en un lugar en particular. Porque muchas veces existe que hay filtros de lo que... O sea, yo quiero preguntarle a algún compañero qué sucediera si se presenta en Prensa Obrera y dice yo tengo pruebas de que Beliboni es corrupto. No lo van a publicar, ¿se entiende lo que quiero decir? Entonces, hay veces que hay procesos que acompañan a que algo se dé a conocer. Precisamente, hablando de lo de la mesa de Mirta, que Marix Zavalli decía, Mirta le recordaba a Marix Zavalli una frase de ella que decía, lo que no se quiere conocer no se conoce en definitiva. Decía, bueno, sí, un poco es real. Lamentablemente hay muchas veces que lo que no se quiere, no quiere que vea la luz, no ve la luz si se le pone suficiente esfuerzo. Ahora bien, estado de situación, y nos metemos en Fotocarnet para contarles esta hipótesis inquietante de vínculo entre el fentanilo y el tema de la agencia de discapacidad. Les quiero hacer un repaso de cuál es la situación. En este momento la Justicia Federal empezó la apertura de los teléfonos que fueron secuestrados. No aportaron sus claves. Esto es algo que veníamos tratando de averiguar. El único que aportó sus claves fue Daniel Garbellini, que era el funcionario de Landís también, que estaba dentro de los audios implicado como, o sindicado como, el mayor corrupto, digamos, el que estaba haciendo negocios, que venía de la época de Macri. Bueno, ese es el único que aportó sus claves. El resto no lo hicieron. Lo cual, de vuelta, cuando uno es inocente, que actúa como inocente, ¿no? No trata de escaparse en un auto que tiene dinero y documentos personales, no deja una caja abierta vacía, una caja de seguridad vacía, no le niega a la justicia colaboración prestando sus claves, ¿no? Como que hay un tufillo raro en esto, en cómo reaccionaron los implicados a estos procedimientos. Hay un tufillo raro. Otra cuestión es que están avanzando impresionantemente para abrir los teléfonos, justamente. La justicia un poco lo que dice, lo relata Hernán Capielo y Parros Daniel esta mañana, dice, bueno, porque por tratarse de secuestros en caliente, los celulares son abiertos de inmediato. Eso no siempre es cierto. Y bueno, veremos, lo que están viendo es si va a haber alguien que declare previo a que la justicia empiece a, en definitiva, a obtener pruebas. Lo que trataron de hacer en el gobierno en los últimos días hábiles, por lo menos, es hablar con Españolo. Españolo, entiendo que se pudieron comunicar en últimas horas del jueves, pero ya el viernes no pudieron hablar con él. Así que nos espera una semana muy caliente. Me voy a meter a fondo ahora sí con Fotocarnet. Fotocarnet. Al principio del programa les decía, estamos viviendo dos crisis importantes, una de salud y también vinculada a la política, otra, tal vez una de las crisis más importantes para el gobierno desde que asumió, de una magnitud tal vez más importante incluso que el escándalo Libra, que era para muchos incomprensible porque son criptomonedas, no se termina de entender, había sido como casi un acto voluntario que en un aparente error o no, o error de cálculo por lo menos, demostraba un posible negocio atrás, pero esto es más crudo, esto es más clásico, esta es política, es la política de siempre, ¿no? Ese es el motivo incluso por el que le da el corazón al Armado de la Libertad Avanza, porque rompe con esa imagen de nosotros venimos a terminar con los negocios de la casta y con los curros del Estado. Si ahora alguien se está alimentando de ese Estado, e incluso espuriamente, es un problema. Es un problema de además de corrupción, que es lo más grave, es un problema de imagen fuerte. Se rompe con esa imagen si eso se empieza a confirmar que sucedió. Pero es muy curioso que el golpe en la agenda pública es al mismo tiempo. Ambas ligadas a los medicamentos, ambas ligadas a las droguerías, ambas ligadas al poder político. Y hay una unión entre ellos, se los voy a contar. Cuando empezó el caso del fentanilo, Ariel García Furfaro guardó durante meses silencio y en un momento empezó a hablar. Se aceleró la causa, terminó detenido, pero empezó a hablar en un momento. Empezó a dar entrevistas, empezó a hacer declaraciones y apuntaba a una hipótesis, a un sabotaje. Por supuesto, su explicación resultaba absolutamente inverosímil, porque incluso lo hemos mostrado mucho en este programa, que los problemas de producción eran constantes, y eso ya está acreditado en la justicia. Es decir, que un sabotaje dentro del laboratorio
precisaba de realmente un escuadrón de sociópatas con ganas de generar una explosión en la salud pública. Pero en un momento, cuando él empezó a andar en estas declaraciones, e incluso en algunas que dio ya o nervioso o aparentemente afectado, cuando estaba yendo a entregarse, que le dio una nota a Facu Chávez en el auto, yendo al Aeropuerto Internacional de Ezeiza a entregarse, su teoría se profundizó en otro aspecto, que no era necesariamente el del sabotaje, de que alguien puso una bacteria dentro de la ampolla. Era que lo dejaron solo. ¿Pero quién lo dejó solo? ¿Qué parte de todas sus terminales en el poder era suficientemente crítica como para dejarlo solo y por eso hacer estallar el caso? ¿Y qué significa hacer estallar el caso? Porque a mí, ¿cómo puede ser? Estamos hablando de muertes. Esas muertes se registraron, las contó el Hospital Italiano de La Plata. Sí, pero en otras ocasiones, como sucedió en 2023, hubo casos de contaminaciones y ¿vos te enteraste? No. Alguien protegió. La ANMAT no hizo nada, el caso no se elevó, ni explotó públicamente. ¿Cómo sabemos que no hubo otros casos? El del 2023 con la dexametasona lo conocemos porque hubo una médica valiente que lo contó y estuvo dispuesta a hablar públicamente. Pero tal vez hubo otros casos. No se olviden que además los hospitales, muchos de ellos tienen pésimos registros y no tienen ganas de denunciar cosas. Entonces, ¿por qué esta vez se conoce? Hay una teoría conspirativa detrás de lo de Ariel García Furfaro, pero tal vez en algún punto su teoría sobre que detrás de esto hay inteligencia no sea tan errada. Porque en eso él mismo admite que su laboratorio estaba vinculado a lo más profundo del poder. Cuando incluso le indilga a un ex empleado, Andrés Quinteros, ser un miembro del espionaje en la Argentina. Entonces, él claramente está en contacto. Y acá quiero hacer un paréntesis para contarles lo que sucedió con Mirta, para que se entienda a lo que me refiero cuando digo que él, Ariel García Furfaro, está en contacto con este submundo. Después de cruzármelo, fue en la calle Montevideo, en Capital Federal, empecé a recibir de su parte algunos mensajes que eran perturbantes, porque él creía que alguien me estaba siguiendo. Él me advertía que alguien me estaba siguiendo. Por alguna razón, se tomó el trabajo de mandarme fotos de el auto que presuntamente me seguía, que era un auto rojo, una camionetita roja, las imágenes de la persona que estaba en ese vehículo, hasta un video de un auto como persiguiendo a ese vehículo rojo, y se nota como que el vehículo acelera y hace vueltas a la manzana, toda una cosa muy rara. Luego me envió el apellido, te diría, de mi pareja, que no es público y no es un apellido común. Mal escrito el nombre, es como que diga Candelaria en vez de Camila, pero el apellido igual de raro, digamos, Dolavgian. Y ahí, un poco lo que me quería demostrar con esto es que había inteligencia detrás. Entonces, con esto les explico, lo hago a modo demostrativo, de que había una conexión entre esto y una hipótesis interesante de inteligencia. Gran parte de las relaciones que construye García Furfaro alrededor del tiempo se sustentaron en la pertenencia a un submundo. Un pequeño, en realidad, mundo que es muy selecto, que es el de los caballos de carrera. Son muy pocas familias en este país las que tienen una gran cantidad de caballos de carrera. Se cruzan todo el tiempo, se cruzan el hipódromo de San Isidro, se cruzan el hipódromo de Palermo. Y entre esas personas hay alguien que se llama Ignacio Jiménez. Ignacio Jiménez es miembro de la actual AFI, Agencia Federal de Inteligencia, padre vinculado a los depósitos fiscales, a una importadora muy grande. Y él, desde un lugar que tiene, digamos, como él forma parte del grupo de Jaime Estiuso, ahora trabajando en concordancia con el nuevo esquema de poder de inteligencia en la Argentina. Bueno, Nacho Jiménez, como le dicen, es uno de esos miembros del mundo TERF, del mundo caballos de carrera. Y en ese contexto es que también, o no, puede haber sido otro contexto, pero posiblemente sea ese, donde conoció a Ariel García Furfaro. Es una relación
que tuvimos que chequear incluso durante un tiempo, una relación que yo les fui contando muchas que tenía García Furfaro, bueno, esta es otra. Otra métier de Nacho Jiménez, de Ignacio Jiménez, un lugar de influencia importante que tiene es la AFA. Él se indica, digamos, como representante de jugadores, tiene una relación profunda con muchos miembros de la AFA, ¿no? Entre ellos Tobillino, entre ellos el Chiquitapia. Pero más conocido que su nombre, porque muy probablemente ustedes no conozcan el nombre, es su restaurante. Él tiene un restaurante en Parque Patricios que se llama Ilombú. En ese restaurante es donde muchas veces la AFA ha hecho encuentros, ha hecho reuniones, ha hecho festejos. Y ahí es también donde Ariel García Furfaro se reunía los jueves por la noche. Se reunía con muchas personas, no van al caso con quiénes, pero, o tal vez sí, no lo sabemos, seguiremos con la investigación. Pero lo curioso es que frecuentaba ese lugar que es usual para una parte interesante del Círculo Rojo. Y vos me decís, ¿cómo se conecta esto con Andis, con los audios? Bueno, hay quienes a esta hora elucubran que una cosa fue una respuesta a la otra y que la salida de esos audios está ligada a lo que sucedió en definitiva con el tema fentanilo, a que se haya hecho público eso. Algunos incluso dicen a un temor porque García Furfaro hable. Y vuelvo a repetir que esto no tiene nada que ver con investigar el contenido de los audios, que es esencial. Pero explican un proceso, ¿no? Y quienes indican eso y dicen, no, acá hay alguien detrás, dicen, fíjate dónde salieron esos audios. Y de vuelta, no tiene nada que ver con los periodistas. Pero esos audios se dieron a conocer en un canal de streaming que estaría ligado a Tobillino, de la AFA. Ese restaurante que Nacho Jiménez tiene y donde se juntaba Ariel García Furfaro por las noches, los jueves especialmente, donde han ido muchos a comer, es curioso, por otro motivo, que no está conectado a esto, pero se los quiero contar, que es que cuando se metió en la ley bases, cambios a la industria del tabaco, concretamente al pago de impuestos de la industria del tabaco, y apareció el famoso señor del tabaco, ¿se acuerdan de Pablo Otero? Hubo una denuncia de una cámara, de la Cámara del Tabaco, quiero decirles específicamente cuál cámara, porque hay varias, pero apareció una denuncia de la Cámara del Tabaco diciendo se pagaron coimas por el tema de la ley bases. Y cuando dice que se pagaron coimas a algunos diputados y exfuncionarios, dice que se pagaron, aporta lugar, hora, día, quiénes, autos, patentes, aportan bastantes datos. ¿Y dónde dicen que sucede? Dicen que sucede eso, nada más y nada menos que en el estacionamiento de ese restaurante. Esos puntos no estaban conectados hasta hoy, digamos. Bueno, no estaban conectados en general, porque además no era público, digamos, todo lo que había sucedido con el fentanilo en aquel entonces. Pero hay cierto basamento entre quienes entienden que esto no forma parte necesariamente de una interna en el gobierno, sino una interna en los subpisos del gobierno. No ni siquiera del gobierno, de la política, en el submundo de la política, en lo más subterráneo, en el sótano más bajo. Algunos dicen, está sucediendo una interna, por los cambios porque ha habido, los laboratorios son política, y los tiroteos parecen estar haciéndose a un nivel que no es el visible, el que nosotros, pese a todas sus oscuridades, tratamos de ver a simple vista, ¿no? El tiempo dirá la verdad. Hoy lo que podemos contar son relaciones y entender procesos, porque esta es una semana realmente complicada para el gobierno. Muy complicada. Y veremos hasta dónde llega la justicia en probar especialmente el contenido de los audios. Bueno, qué mañana, ¿eh? Estábamos hablando, qué mañanita, ¿no, Val? Muy intensa. Intensa. Bueno, uno quiere estar el domingo tranquilo, pero en este país no se puede. Sí. Yo a veces digo, No se puede. pobre la gente.
agradezco mucho el apoyo, porque yo sé que por ahí se rearnarse un domingo y escuchar a veces qué inteligencia, espionaje, no sé qué, y bueno, complejo, pero agradezco que estén del otro lado. Bueno, pero son cosas que hay sí. que contarlas. Obviamente, bueno, como saben, en este programa tratamos de, obviamente siempre vamos con los temas más importantes, pero contarles algo que no han escuchado. Tratamos de traer realmente novedad en la investigación de los temas picantes de nuestro país, y hoy estamos frente a dos, o te diría más, pero dos particularmente espinosos. Desde Pero que bueno, vos comenzaste a investigar Sí. el tema del fentanilo, ¿sabías que iba a llegar a este nivel? sí. Te diría que antes de empezar a investigarlo, porque yo el laboratorio ya lo tenía en la mira. Hace poquito, incluso antes de todo este quilombo, había hecho una investigación porque sabía que Ariel García Furfara había estado atrás de la compra de IP y de Continental, las que compró Víctor Santamaría, digamos. O sea, era en conjunto con Víctor Santamaría. Paréntesis, se juntaba también con él en el restaurante, que les estoy mencionando. Entonces ya venía como la cosa. O sea, en algún punto es súper extraño, porque entre esto que te estoy diciendo, esta nota, digamos, sobre la compra de estos medios, y lo que venía investigando sobre el fentanilo como droga y su presencia en la Argentina, fue como actos preparatorios, diría. Pero bueno, ¿a dónde nos mandan mensajes? ¿A dónde nos mandan preguntas, Dal? Al 11 50 26 86 30. Y Alegra de Mar del Plata nos ¿Qué dice? si se confirma todo, volvieron a estafarnos, debemos votar para sacarlos. ¿Cómo? Si se confirma todo, volvieron a estafarnos. Debemos votar para sacarlos. Es que eso, yo creo que lo peor es la decepción que se va a llevar mucha gente. Ese es el tema principal. Por eso mismo digo que, más allá de que obviamente un caso de corrupción le pega a cualquiera, en este caso hay algo, una doble. Voy a poner un audio. Perdón porque la desprolijidad que voy a hacer. Un segundito. Se lo voy a tener que poner acá, perdón. Muy a lo Morando, ¿no? Esto me decía Milei en una entrevista. Debe haber sido principios del 2024. Más o menos. Escuchen lo que decía. Ocurriera si encontrara que uno de sus funcionarios incurrió en algún tipo de corrupción. Le pego una patada en el culo. ¿Qué ocurriera si Da encontrara... de vuelta. Voy a poner la versión más larga, en donde intervienen Pablo Rossi y Majul. ¿Qué ocurriera si encontrara que uno de sus funcionarios... No era esta la versión larga, pero un segundo. Va de vuelta a la cortita. ¿Qué ocurriera si encontrara que uno de sus funcionarios incurrió en algún tipo de corrupción? Le pego una patada en el culo. ¿Qué fuese a ocurrir si se enterara que uno de sus funcionarios fue corrupto, tuvo un acto de corrupción? Y él me contesta, le meto una patada en el culo. El tema es que no le puede pegar una patada en el culo a su hermana, si eso se confirmara. Esa es una primera razón por la que es un tema complicado. El segundo es porque esta era la imagen, digamos, el vengo a terminar con la casta. Nunca al gobierno le interesó para nada tener un perfil institucionalista, al contrario, reniega de los ñoños republicanos. O sea, no es que hubo un perfil hacia vamos a terminar con la corrupción en este país. Vamos a terminar con los curros, vamos a terminar con el aprovechamiento del Estado, pero no es que, a ver, no es Lilita Carrió, se entiende que su vocación en la vida es esa, digamos, o su perfil público está relacionado con eso. Era otra la idea de los libertarios. Ahora bien, esto formaba parte. Si hay corrupción, entonces, por eso se empieza a poner peludo, porque además de por supuesto, la parte judicial, hay un rompimiento de la parte política y más allá de la condena penal, también existe el análisis social. Creo que no me acuerdo quién subía ayer una nube de palabras en donde la visión negativa sobre la cuestión rozaba el 90%, 91% estaba. O sea que dentro de los mismos votantes de La Libertad Avanza hay como un... Y la torpe reacción o la ausencia de reacción también aporta a que se siga metiendo nieve en la bola, ¿no? Porque los tuiteros del gobierno, zip. Hay algunos defensores férreos que salen a explicar que esto es una operación, Pero, a ver, cuando dicen operación, hay un drama, porque no importa si está operado. Ponele que sí, ponele que eso está operado, que te doy la derecha con eso. El tema es el contenido, no por qué salió. Justamente acabo de hacer fotocarnet explicando que efectivamente puede haber un vínculo entre fentanilo, lo que sucedió con estos audios, pero eso no explica el audio en sí mismo. O lo que
dice que sucedió el audio. ¿Se entiende? Entonces tampoco es una defensa decir es una operación. Porque cuando sucedió precisamente lo que les digo, Lago Escondido, también decían que era una operación. Entonces, si me preguntan, che, puede ser que salga en contexto electoral, pero es la política. Por eso, si vos vas a pelearte con toda la política, tenés que tener el culo muy limpio. Eso es lo que digo. Bueno, dicho esto, ¿a qué iba la pregunta? me sumí en mi... Que dice Alegra que se confirma que todos volvieron a estafarnos. Bueno, ese es el tema. Vamos a ver cómo avanza. Escuchemos un audio. Cami, buenos días. Buen día. Y los domingos te vi anoche en Mirta, felicitaciones, Gracias. estabas hermosa. Gracias. Mira, en realidad ya estamos cansados. Yo lo único que espero y que es lo que espera la gente, que la justicia sea justicia, que investigue realmente, porque que estemos sospechando todo el tiempo, mira, yo ya estoy cansada. Comparto, Porque, totalmente. a ver, aclárame, este tema ya no fue denunciado el año pasado, ¿y qué pasó? ¿Que no se investigó bien? Las sospechas existían y existen sobre un montón de cosas, las valijas, no sé qué pasa, Libra, no sé qué pasa. Entonces uno va juntando. Pero sobre estas personas, por no decir personajes, Mene, Karina, a mí Karina no me inspira ninguna confianza. El presidente menos. Te mando un abrazo gigante, está muy bueno la info y gracias a toda tu producción. Soy Betty de Cava. Gracias, Betty. La verdad que deseo quedarme sin laburo, digamos, pero no va a suceder en ningún momento cercano. Es así. Efectivamente, la justicia investiga en este momento. ¿Se dan cuenta cómo investiga la justicia cuando no hay filtro político? Rapidísima, ¿viste? No lo estoy diciendo como algo, como una chicana, al contrario. No, pero avanza con velocidad más de... Que ya tenemos el estándar con el que vamos a analizar otros casos en donde no se avance de esta manera. O sea, la justicia tiene capacidad, fíjate, la verdad que impresionante el laburo de Picardi, impresionante el laburo de Casanelo, impresionante. Pero hay incertidumbre que de repente se frene. Mi principal preocupación en este momento, porque creo siempre en llegar a la verdad, es que se aplique la doctrina Lago Escondido, que es la famosa doctrina de la manzana podrida, que es básicamente... ¿Cómo se obtuvieron esos audios? Si esos audios se obtuvieron de forma ilegal, que se nulifique toda la causa. ¿Sí? Y que no se avance a entender la verdad y a conseguir la verdad. Porque en el medio, no sé, empiecen a armar acuerdos, lo que sea, lo que sabemos que sucede en los sótanos del poder. Pero la serpiente, como decía, se come la cola. Y la causa del Lago Escondido la nulificaron porque los chats habían sido obtenidos de forma ilegal, entonces nunca se supo, nunca se llegó incluso a analizar si habían cometido un delito o no en ese viaje. Básicamente. No se supo finalmente la verdad de qué pasó. O si efectivamente hicieron algo malo o no. ¿Por qué? De vuelta, se nulificó. Y mi preocupación es esa. Ojalá se haya grabado Diego Españolo. Se haya grabado a sí mismo. ¿Tenemos otro audio? Hola, buen día. Buen día. Eduardo desde Mar del Plata para Camila. A nadie le debe extrañar que una industria que tiene como método habitual la coima para promover su actividad, no es otra forma a la que se le debe llamar a eso que pomposamente denominan visita médica, es nada más que coimear a los médicos para que promuevan sus productos, haya dádivas, corrupción y coimas en toda su línea de trabajo. Sí, el sector de la salud es política. Efectivamente. No es que los laboratorios financian a la política. Los laboratorios son política. Son política. Hay muchos políticos que tienen laboratorios, incluso. A través de terceros, pero influyen en esos laboratorios. Ya algún día les contaré. Está en proceso. Lo advierto, lo cuento. Está en proceso. Mañana van a ver que la voy a publicar igual. Va a suceder. Pero bueno, estamos moca en mi casa, la verdad. Porque... No, estás a full. Y porque, ¿sabes qué? Con la salud no se jode.
no se jode con nada, pero especialmente, y no es un tema, digamos, de que, es un tema de que hay que investigar, porque yo leo los mensajes, leo los chats y la gente dice, estoy triste, o sea, hay una angustia relacionada con lo que sucede. De vuelta, hay 109 personas que se está estudiando su muerte, digo, aunque el tema fentanilo logró penetrar en la agenda pública, finalmente, después de bastante tiempo de remarla entre pocos, contando, incluso algunos de ustedes molestándose, diciéndome, Camila, basta con el tema fentanilo. Yo les decía, perdón, cambien de dial, digamos. Finalmente penetró, pero no, todavía es como que no llegó a ser lo que es una catástrofe atada con la corrupción. O sea, catástrofe gestada por la corrupción. Entonces, yendo al audio, sí, efectivamente los laboratorios son política. ¿Qué nos dicen por el YouTube o escrito? Nos dicen, Camila, ¿con quién habla español? Eso nadie trata de averiguar. ¿Con quién habla español en este momento? Los audios. Hay un punto interesante. Hay muchos que dicen que en esos audios habla con Fernando Cerimedo. Quiero dar su respuesta porque aporta un detalle interesante que es, básicamente, es como que estemos hablando vos y yo, Val, y yo hable de vos en el audio. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, ponele, supongamos que yo estoy cenando con vos, Val, y digo, no, bueno, y el otro día me junté con Val. Y vos decís, ¿cómo voy a estar hablando con Val de que me junté con vos misma? ¿Se entiende? Sí. Se supone que hay una parte del audio que al que no se le presta tanta atención en donde se lo desliga a Cerimedo por un intercambio de ese estilo, digamos, en donde queda claro que no puede ser Cerimedo porque se habla de algo relacionado. ¿Por qué los indicas a Fernando Cerimedo? Porque la mujer de Cerimedo trabajó en Andis. Y yo les voy a contar algo. Fue designada en mayo del 2024 y en noviembre del 2024 renunció. Pasó mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. 6 meses estuvo en Andis. ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue de Andis la mujer de Cerimedo? Les recuerdo para quienes por ahí, obviamente no es un nombre tan conocido, pero Fernando Cerimedo fue una de las personas que ayudó a Javier Milei en la campaña. Incluso fue aportante de campaña. Es quien estuvo en un momento detrás de La Derecha Diario, del medio, digamos, favorito del gobierno, digamos, del pasquín del gobierno. Lo ayudó mucho a Milei. Y su mujer, en un momento lo criticaron porque apareció nombrada en mayo del año pasado en Andis. En un cargo que les puedo decir cuál era. Bueno, la cuestión es que 6 meses después, menos de 6 meses después, renunció. Era la directora en el área de apoyos y asignaciones económicas. 6 meses después renunció. Entonces ahora, lo que está haciendo Cerimedo es explicando, les voy a decir en algún tuit, dice, aclaro por única y última vez, no, yo no soy el que está con español en esa charla, ni el que filtró nada, ni el que le dio el audio a alguien. Esa charla es imposible que haya sido conmigo por muchos factores de cómo él habla y los que mandan fruta con esa versión lo saben. 2. Natalia Basil, mi esposa, se fue de Andis el 15 de noviembre del 2024 y tampoco trabajaba en un área relacionada con medicamentos. Ella estaba en pensiones. Agradezco a las decenas de periodistas que me llamaron antes de suscribir. Bueno, bla, bla, bla. El punto es que, ¿quién renuncia a los 6 meses de nombramiento? ¿Por qué renunció la mujer de Cerimedo? Una persona que era súper cercana a Milei y al grupo de Milei. Es extraño. Tal vez que no pinchen de más porque, lo digo como casi, porque es muy probable que hay mucho molesto, hay mucha gente molesta. Y si esa gente molesta tiene que mostrar, es su problema, porque de vuelta, insisto con esto, tenés que tener el culo muy limpio para pelearte con todo el mundo. Vamos con audio. Hola, buen día, Fotocarné, excelente. Hola. Como cada domingo tempranito escuchándote. Bueno, no, está todo bien, yo voté a Milei, pero no hay que discutir quién lo filtró, cómo lo filtró. Total. ¿Esto es verdad o es mentira? Comparto completamente. La verdad es que estamos con más de lo mismo. Y yo te agradezco que vayas con la investigación al fondo, porque acá no hay que ponerse ni de un lado ni de otro. Totalmente. Si esto es verdad, hay corrupción. Nosotros votamos a Milei para que se acabe la casta y la corrupción. Ahí está lo triste. Graciela de Avellaneda. Gracias, Graciela. Me hace feliz escuchar tanta coherencia.
de parte de nuestros oyentes. Es así. Digo, la única razón por la que podemos llegar a discutir cómo se obtuvieron esos audios, a mí es por este temor que les digo sobre que después alguien venga, arregle y nulifique todo y no tengamos la verdad. Y para entender procesos políticos, es decir, por qué salen en este momento estos audios y no tiene nada que ver con nuestros colegas, explica algunos procesos. No tenemos tanda, ¿no? Listo, perfecto. Escrito, ¿qué nos cuentan? Acá dice, buen día, admiro tu claridad, objetividad y valentía. Todos esperamos que una investigación de la justicia y que se vaya quien tenga que irse. Yo y millones votamos corrupción cero. Eso debería ser así. O se lo haremos saber en las urnas. Yo dos temas más quiero tocar porque lo dije ayer, me parece que es una de las semanas... No, es la semana más crítica para el gobierno desde que asumió. Es un momento en el que hay que observar muy atentamente qué está pasando. Hay otros dos motivos que yo creo que ameritan la atención, que tienen que ver con, bueno, hoy no hablamos mucho de economía, pero para tu bolsillo, que es que se está poniendo un poco complicada también la relación con los bancos. De ninguna manera estoy diciendo que hay alguna alarma o alerta urgente, nada por el estilo. Estoy contando que hay una relación que se está rompiendo, hay una relación que está tensa, que es la relación entre el equipo económico y los bancos. Eso no significa que vos tengas que hacer algo en un momento con tus ahorros, nada que ver. Simplemente que es mejor cuando, no cuando hacen negocios entre sí, cuando son amigos, pero cuando la relación fluye, cuando hay comunicación entre el sector bancario y el gobierno, ¿sí? Ni hacer negocios con la tasa, como hacía Massa, ¿sí? Ni que se rompa todo y que no se hablen, y algunos, dentro de algunas entidades, empiecen a hablar de prácticas usuales de otros gobiernos, ¿sí? De llamados, de entrar en esta licitación, ese tipo de cosas. Está bastante tensa esta cuestión de los bancos. Incluso hay una cuestión más que aporta a este escenario en el que relato cosas que a las que hay que prestarles atención por la tensión que producen, que es lo que sucedió con los funcionarios del INDEC, que salieron. Otra vez, no es que estoy diciendo están tocando el índice, pero generó ruido que salgan dos funcionarios que precisamente estaban encargados de la parte técnica del análisis de costo-vida, ¿sí? En un momento además en donde hay un nuevo IPC, un nuevo índice a ser implementado, todavía no hay fecha de implementación. Ese índice no tiene nada de malo, es simplemente ajustar la canasta a los nuevos consumos. O sea, vos antes gastabas más en telefonía fija, hoy gastás más en Wi-Fi y servicios de streaming, y eso hay que acomodarlo. Pero, en definitiva, en este contexto es que salen los funcionarios y eso ha generado ruido. Vamos a ver cómo procede esta semana. Va a ser una semana muy importante y crítica. La causa avanza, los teléfonos empiezan a abrir y veremos a qué puerto nos lleva. Si hay alguna reacción del gobierno, yo creo que es a lo que hay que prestar atención en este momento. ¡Ay! Llegamos a las 9 de la mañana, qué duro. Durísimo. Duro. Bueno, nos vemos el domingo que viene, que termine excelente este fin de semana. Una edición más de Código Labian. Y gracias, Val, por todo. A vos. Un beso enorme a todos los oyentes.